Hola Eli, ¿estás hablando que no te escucho? Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de revisar? ¿No? ¿Todo súper? No, Eliana, lo que sí sabes que estaban pensando Cuenta. con lo de enfermería, por decir en el Sí. momento del arranque, a partir de atrás, eso ya va a ser todo consulta. O sea que si mi paciente ya venía hospitalizado, me va a tocar dejar todas las plantillas de enfermería porque ya todo va a ser de consulta, ¿cierto? Sí, señora. Hagamos resumen. ¿Qué tenemos? ¿Tienes ahí cómo comparar? Pues por decirlo así, digamos, bueno, accesorios, sí, eso. Ya en el momento, bueno, accesorio no, porque accesorio seguimos igual. Exacto. Con evaluación, notas de accesorios. Digámosles con el egreso. Pues no, el egreso no, porque lo hacemos. Pertenencia va a ser igual. Curaciones. Control de líquidos va a ser por este medio. Digamos, el oxígeno, pues un Sí. ejemplo. Entonces, desde acá para atrás, porque no veo ahí, porque ya hace el registro del oxígeno por otro lado, por la integrada. Igual nos va a tocar dejarlo acá, porque atrás de adelante, para atrás, no lo vamos a tener de consulta. Y si lo hacemos aquí por la impresión, ¿te acuerdas que nos dice, espérate que me abra Bueno, el sí, ya. PDF, el ítem que dice imprimir oxígeno, ¿te acuerdas que teníamos Sí, desde ahí? Lo sí. podríamos dejar para no dejar visible la plantilla, Ah, bueno. Yo no ¿cierto? sé si ya los auditores o qué recomiendan mejor dejarlo Ah, bueno. visible por plantilla o lo vamos a hacer por búsqueda de impresión. Pues como dejarlo visible por cierto tiempo, no sé, porque hay que tenerlo en cuenta en el momento del arranque, porque el paciente puede estar hospitalizado y lleva, por ejemplo, un mes en la institución. Sí, señora. Para ustedes en la parte auditorial, ¿lo ven más funcional que lo realicemos desde la impresión aquí de la parte del oxígeno o que se lo dejemos en forma consulta, como vamos a dejar las notas por un rango de tiempo? ¿Qué les queda como a ustedes más fácil en ese proceso? Un paciente de muchos días. En forma consulta significa que el paciente recibió Y rango de tiempo, no entiendo como rango de tiempo. Espérate, Pues porque Jorge. para mí sería funcionar la segunda opción, pero no sé cuánto tiempo. Digamos que el promedio sería para nuestros pacientes que tienen largas estancias, se dejarían, yo creo que un promedio, no sé, no mayor de 6 meses. Y ya a posterior de 6 meses se realizaría por el proceso de impresión de aquí de los PDFs para consultar ese tipo de data. ¿O cuánto más o menos ustedes auditan a posterior, compañeros, auditoría? Pero es que eso Puede es ser como, años, Ayala. sí, puede Pues ser año. por algún tipo de queja o por alguna devolución, O doctora por una Adriana de liquidación la... de una EPS, por ejemplo. Ok. Que el año pasado que hicimos Café Salud había facturas de 2011, por ejemplo. Wow, mucho tiempo. Sí, entonces, pues si fuera funcional para, digamos, buscar fácil, pues que quedaría ahí por siempre, pero si hay que poner un límite de tiempo, pues el máximo límite de tiempo que se pueda poner. Pues el tema es para hacer visualmente acá, porque ya, como lo estamos diciendo, estamos trasladando registros de plantillas para la historia clínica del tablero de enfermería. Entonces ellas van a decir, venga, si esto ya no lo utilizamos, ¿para qué lo seguimos viendo acá? Como si las notas de enfermería, yo tomo un promedio de 6 meses con lo que he manejado en otras instituciones, por temas de auditorías, largas estancias y demás. Pero esto ya funcional posterior de 6 meses, ellos dicen, quiten esto que ya para nosotros no es funcional, obviamente para el operativo diario. Para nosotros como auditores, que sí, como nos está contando la doctora Adriana, Juan y Jorge, que son promedios largos porque estamos reliquidando, porque estamos viendo hacia atrás esas liquidaciones viejitas, sí sería un poco revisión. Pero no sé si generando el PDF acá y consultándolo para esos pacientes a no posterior, no sé, para que no se dejen mayor de un año. Lo evaluaríamos, ¿cierto, Jessica?
Sí, sí nos toca como analizar ese puntico, porque igual uno analiza las notas por decir del paciente que está hospitalizado. Entonces sí teníamos que como tener a claro en el momento en que vamos a arrancar cuánto tiempo vamos a dejar esas notas que queden visibles de consulta, porque no sabemos pues, la condición del paciente, cuánto nos va a durar el paciente, entonces no sé cuánto tiempo lo vamos a dejar. Porque igual por gestión de historias no lo podemos, o no sé si lo podremos hacer, es que son, porque igual el paciente todavía está hospitalizado y tenemos este episodio abierto. También. Ellos en este momento auditoría tienen estos iconos en su gestión. Perfecto. De pronto traeríamos a pruebas, ¿les parece? Un paciente con una larga estancia, bueno, dentro de este ambiente de pruebas, un paciente de larga estancia y hacer como ese proceso de auditoría para mirar la fase más adecuada. Si dejar el icono, ¿cierto? Para hacer la consulta invisible o dejaríamos el PDF para hacer la consulta según el tiempo. ¿Les parece? Lo que pasa, Diana, pues yo no sé mis compañeros, pero a veces para nosotros es más fácil buscar no en los PDF, sino que uno puede abrir como el episodio, ir abriendo pues como las notas, ¿cierto? Como si estuviera pues como si el paciente estuviera hospitalizado, pues, pero ya está de alta, y uno no tiene que abrir el PDF, sino que ve las notas y entonces puede filtrarlo, porque en el PDF es toda la chorrera, pues. En cambio, uno en la otra forma puede ir filtrando. Pues eso es una cosa. Otra es que yo no sé si los pacientes, pues como dice Jorge, que se dejen ahí el mayor tiempo posible, como en ese histórico, y que dado el caso haya pues una liquidación de una entidad como las que hemos tenido pues tantas, se puedan volver a traer esos pacientes específicos como a este otro ambiente, pues no que se tengan que dejar ahí eternamente por si algo, sino que en el momento en que suceda una contingencia, desde el sistema uno pueda como traerlos a esta versión, pues no sé si eso se puede. Listo. Digamos que los pacientes siempre nos los van a traer, siempre no importando desde el tiempo hacia atrás, digamos que desde gestión historias. Si yo tengo el botoncito de la enfermera, sería en esos momentos, digamos, no sé, después de 2 años vemos que no es funcional ver esas plantillas, pero vamos a liquidar una X entidad donde tengo 7 pacientes y para mí es más funcional verlo desde aquí en la plantilla, hablar con el equipo de sistemas para activar en solo forma consulta por un tiempo X que ustedes determinen para hacer esa revisión. ¿Te parece, doctora Adriana? Y Jessica, pues yo no obviamente sé se lo pongo a ustedes. Pero creería yo que eso es una opción, ¿cierto? O sea, que uno deje los pacientes ahí, pues como el tiempo máximo, 1 año, 2 años, pues no sé. Y que en caso tal que haya una liquidación como la que nos ha tocado, pues con la base de datos se puedan traer los pacientes a ese ambiente. Pues creo yo que sería muy práctico, no sé qué dicen mis compañeros. Pero yo tengo una duda, no, la idea de Diana me parece buena, pero yo tengo una duda es si el paciente ya fue dado de alta, ¿por qué no es funcional para enfermería que el ítem está ahí si el paciente ya está dado de alta? O sea, el paciente hospitalizado, de pronto pues para enfermería y para todos, entre menos ítems que haya que llenar, mejor. Pero si el paciente fue dado de alta, ¿por qué el ítem no puede estar ahí? O sea, ¿por qué no es funcional para enfermería si enfermería no mira eso para nada? Esa es la parte que no entiendo todavía. Ok, lo que pasa es que en los permisos no pueden marcar si el paciente está activo o inactivo, ¿cierto? Los permisos son generales. Yo los voy a ver no importando si mi paciente sea visual en el tablero de hospitalización, que es cuando está activo. Cuando está inactivo es donde nos toca meternos por gestión de historias y está en esta parte. Digamos que eso es a nivel de los permisos. Como hablamos, los pacientes siempre se van a ver porque es nuestra parte, y Lizeth me confirma ahí, que es la parte de poder consultar hacia atrás, 20 N años, dependiendo el proceso interno del Archivo General de la Nación, ¿cierto? Por protocolo yo tengo que tener visible esa información. Gracias. Entonces, lo que estamos diciendo, para esos ítems, como estamos diciendo, ya después de 2 años, hay algunas cosas que de aquí van a ser, entre comillas, ya no nos va a ser funcional. Si necesitáramos, y más por facilidad de ustedes como equipo, activar en forma consulta, que se activarían también para el paciente que voy a tener activo. Se van a ver para ese inactivo y para esos pacientes que yo tenga acá, y que cuando yo entre aquí al icono de la enfermera se le van a ver dependiendo del rol de los permisos en su momento, pero solamente se van a ver tipo consulta.
por la necesidad que ustedes necesitan filtrar aquí por el rango de fechas. Yo solamente quiero ver el oxígeno de ese paciente en el 2011 que estuvo hospitalizado de enero a marzo, pero quiero hacer auditoría específicamente porque me están glosando el oxígeno de los primeros de marzo hasta el 15 de marzo. Entonces yo vengo y filtro y hago la consulta. Ese sería el proceso, pero pues obviamente está para revisión por el equipo de TIC y Jessica. Eliana, disculpa una pregunta. Cuando yo por lo menos con esta solución que tú nos planteas, hagamos la solicitud, digamos que se va a liquidar, se está liquidando Medimás y vamos a revisar historias clínicas, esa solicitud sería como habilítele a estos usuarios la posibilidad de consultar las historias clínicas con todos los ítems pues, necesarios de todos los pacientes de Medimás, o hay que pasar un listado, o cómo sería eso, pues, como por el tema, como por curiosidad, por saber si eso ya después sería más, si sería pues, ok, digamos que un supuesto, esto es lo que estamos hablando, es un supuesto porque los dueños del proceso son internos. Yo estoy como consultor dando una idea. Un supuesto, sí, Juan, sería ese. A mi grupo auditor, voy a colocar un nombre loco, HL3, que es el número auditor. Yo le tengo unos códigos a las plantillas, ¿cierto? A estas secciones yo le digo CHENOT-ENF, CHEMédica, es decir, por cada ítem de esos yo tengo unos códigos. Esos códigos solamente se le van a activar forma consulta para el grupo HL3, que son auditores. Eso sería uno de los procesos, pero como estamos diciendo, es un proceso de un supuesto porque internamente ya calidad, el grupo de TIC y Jessica, que es nuestra líder funcional de historia clínica, determinen cuál sería el proceso adecuado. Jessica, te cedo la palabra, no sé si quieras apoyar algo más. No, ya ahí sí nos toca organizar como proceso, como digo, en el momento del arranque, que vamos a dejar por cuánto tiempo y ya luego la búsqueda de estos pacientes. Listo. Sí, ya me tocaría, pues ya como te digo, sí organizar el proceso. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Perfecto. Vamos a continuar entonces con la parte de registro para nuestro paciente ambulatorio. Nuestro paciente ambulatorio es nuestro paciente que llama al call center, nos solicita una cita para ser registrado por alguna de nuestras especialidades. En nuestras especialidades, entonces, esta parte visual de nuestro tablero de consulta externa sigue siendo la misma dinámica en este espacio. Lo único, como siempre lo reitero, es no vamos a tener el icono en la parte superior para hacer el ingreso. Es realizando doble clic para ingresar al tablero de historia clínica integrada para hacer la revisión. Esto es un paciente, un médico que estamos visualizando la consulta del día de ayer. En ellos tenemos los estados en proceso, en salida, presentado y demás. Aquí visualmente tenemos una columna que se llama paciente que se encuentra hospitalizado. Es una capacitación que más adelante vamos a realizar, que es el proceso de registro de ayudas diagnósticas, nuestros procesos de cardiología y demás que hacen formularios para apoyar a la gestión y tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, esto es una parte como de un indicador que ese paciente que tiene esa atención es el servicio de hospitalización. Vamos a consultar la agenda del día de hoy. La funcionalidad sigue siendo lo mismo. Yo puedo consultar la agenda hacia atrás y hacia adelante para ver mi tablero, qué tantos pacientes tengo programados. Para iniciar el proceso de la atención, nuestros pacientes deben de hacer un proceso administrativo, el cual los activa y nos lo deja en un estado presentado. Entonces tenemos aquí una lista de pacientes. Vamos a ingresar, como lo estamos diciendo, no desde el icono porque ya no va a haber icono en la parte superior, sino realizando doble clic. En la parte inferior, como pueden ver, no tengo activos ninguno de los menús. No se me activa histórico, no se me activan los menús para hacer ingreso al registro. ¿Cómo tengo que hacerlo? Como su botón en la parte del encabezado nos dice, es iniciar la atención.
Es decir, que ese paciente que tengo en la consulta lo llamo y le realizo su inicio de atención. Ese inicio de atención, como pueden ver, se nos activan los ítems que nombramos. Tenemos los antecedentes, como hablábamos, si son pacientes ya atendidos previamente en la institución y tenemos registro de antecedentes, nos los va a recuperar aquí en la sección. O si no se registra, como ya lo hemos hablado, lapicito de color naranja y el registro de la data según la necesidad. Tenemos el botón del histórico. Como no tenemos ninguna información para este paciente, nos va a mostrar que no existe nada y nos va a aparecer esta forma de visualizar el reporte. ¿Se acuerdan que Liz me hizo una pregunta en la parte de hospitalización? Para nuestro proceso de consulta externa, si no hay ningún tipo de información, se nos va a ver de esta manera. También en las listas de atenciones vamos a poder consultar, como ya lo hemos revisado anteriormente, nuestras atenciones anteriores, la consulta de los registros si fue solamente ambulatorio, ingreso a la historia clínica médica, si es un paciente que viene de un control postoperatorio y fue en esa transición de cambio del sistema, ingreso a la historia clínica de cirugía y poder consultar la data por el ítem de listas de atenciones y hacer la consulta según la necesidad. En la parte de consulta externa, tengo para el registro de monitoreos y otros controles, que no es necesario abrir una nota para hacer el control, el registro de alguna cifra tensional, alguna glucometría, algún valor que determine importante para mi paciente en ese momento. Entonces, Eliana, una pregunta. En consulta externa, estos iconos de monitoreo, histórico no, monitoreo y controles, por decirlo así, consentimiento sí, o si vigila, bueno, voy a decir cualquier cosa. Sí, dale. Por ser consulta externa no se pueden ocultar. Pues por decir, nosotros en consulta externa no utilizamos monitoreo y otros controles. Ok, recuerda que entonces ahí revisamos los temas de los permisos, ¿Sí? Dependiendo, yo tengo un médico que solo viene a la atención ambulatoria y lo tengo dentro de unos grupos. Entonces, ese grupo no le daríamos permiso para ciertas secciones que yo no manejaría en consulta Pero externa. si vienen los dos, pero en consulta externa no lo manejamos, no se puede, o sea, tiene que quedar para ambos. Exacto, sí, señora. O sea, los permisos van a quedar para los dos tableros, por decir, consulta externa y hospitalizado. Visiblemente, sí, señora. O me tocaría crear otro grupo en caso tal de que solo venga para consulta, dale que debería para consulta. Para que no se visualicen estos ítems que son compartidos. Sí, señora. Bueno, gracias. Con gusto. Entonces, como estábamos hablando, el consentimiento sí vigila toda esa partecita. Vamos a ingresar al ítem de consulta externa. En el ítem de consulta externa tenemos la consulta médica, la consulta preanestésica y, si se requiere por proceso interno de la institución y se maneja, procedimientos ambulatorios. Adicional, también, si ustedes manejan ambulatoriamente algún tipo de terapias, lo tenemos inmerso acá. El módulo de nutrición, ya se los habíamos contado también al grupo de nutricionistas, si ellas manejan atenciones ambulatorias, tienen ellas su menú. Odontología se me ve visual porque eso es un proceso que estamos realizando y entonces se me ve, pero solamente se van a ver las plantillas dependiendo de nuestros roles de trabajo. Vamos a ingresar a la consulta médica. Esta plantilla, como ya lo hemos visto, muestra un tipo de rol, que si soy tratante o nota adicional. Tipo de consulta, ¿es la primera vez o es un control que estamos realizando? La causa externa, si tengo una finalidad, las condiciones del paciente, obviamente que si el proceso interno lo vamos a manejar o se pueden ocultar. Las condiciones del paciente, si es paciente con quemadura, violencia sexual y otra que nos decía nuestra compañera en una capacitación, pacientes que son víctimas de ataques de, ejemplo, como ácido, de otras sustancias. Gracias, agentes químicos, muy amable.
Esas serían las condiciones a registrar. El motivo de la consulta es cuál sería nuestra enfermedad actual. El paciente tiene registro de antecedentes. Entonces, recuerden, el registro de antecedentes es de la misma manera como lo estamos haciendo. Voy a registrar que este paciente tiene un antecedente farmacológico. Entonces, ¿usted toma medicamentos? Sí. Adiciono. ¿Cuál es el medicamento que usted toma? Entonces, enalapril, captopril, todos aquellos que nos esté contando nuestro paciente. Si recuerda la dosis y la información, perfecto. Si él no recuerda, se le registra sin dosis, sin información y completa allí la actividad. Entonces, Eliana, si mi paciente ya tiene registrada información, esos antecedentes farmacológicos nuevamente los trae. sí, señora. Si yo ya previamente tengo registrado, sí, señora. Ya está la enalapril y la atorvastatina, etcétera. Solamente revisar. Si ha cambiado de pronto el paciente, le han bajado la dosis o usted todavía sigue tomando ABC, no, es que el C me lo quitaron. Ah, listo. Entonces, ¿cómo documentar esa partecita? Eliana, qué pena. Pues con lo que pregunta Jessica, o sea, un paciente que ha entrado aquí por cualquier parte, sea por admisiones, por urgencias, por cirugía, que uno diligencia de los antecedentes, los alérgicos, todo eso lo va a traer en el histórico y no hay que volverlo a llenar. Exacto. Los antecedentes que registremos en la atención de hace 15 días, hace un mes, hace un año, no los va a recuperar aquí siempre, no importando el tipo de atención que estemos registrando. Él siempre nos los va a documentar en la historia. No nos lo va a traer por episodio, sino en la historia. ¿Alguna otra pregunta? Eliana, sí, qué pena. Listo, Si señora, yo dígame. modifico mis antecedentes, por decirlo, digamos, el paciente venía diciendo que era hipertenso, ya no es hipertenso. La modificación que yo haga hoy, pero yo necesito el histórico, que en alguna parte se puso que era hipertenso, se va a buscar es por el histórico. Sí, señora. Es decir, aquí mi antecedente era alérgico, no sé, bueno, digamos lo de la hipertensión. En ese momento yo era hipertenso. En ese momento ya me han controlado las cifras tensionales. Bueno, algo que lo vamos a descartar. En mi siguiente atención, yo en la validación le coloco este antecedente que ha eliminado, bueno, dependiendo cuál sea el ítem acá. En el histórico nos va a aparecer el antecedente modificado por. Ese antecedente en algún momento lo guardó Eliana. Pero acá en el histórico va a salir que Jessica modificó el antecedente y qué fue lo que le modificaste ese antecedente, ¿cierto? Listo. Es decir, hipertensión y tú lo modificaste, lo eliminaste, tú dices que ya no es hipertensa, en el histórico va a aparecer antecedente alérgico, antecedente el nombre X que tú le tengas acá en el grupo, modificado, ese registro XX que digitaste y tu nombre. Me va a aparecer la fecha, el antecedente, toda la data que le registre y tu nombre. Que en algún momento venga, ¿quién fue? Histórico en esta atención. Ah, aquí fue el doctor Pepito que le adicionó o le retiró esa información. ¿Vale? Ah, bueno. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Tenemos la parte de la revisión por sistemas, entonces tenemos toda la parte de cada uno de los ítems anormales, la parte de los signos vitales. Aquí ustedes pueden determinar, como ya en algún momento lo hemos dicho, si necesito que para esa plantilla sea obligatorio alguno de los campos, lo dejamos de una vez configurado. Esa configuración se pasa al área, a Jessica, que es nuestra líder, y ella realiza la configuración dependiendo la validación de los procesos y demás. Tengo una evaluación de regiones, que es la parte del examen. El registro de resultados. Resultados, recuerden, es adicionar, abre la ventana, registro el examen del electro, el TAC, es el laboratorio X que me está trayendo el paciente para ser registrado dentro de la aplicación.
Esta ventana que nos va a hacer apertura se llama una ventana de multimedia. El cargar esa ventana es un poquito demorado que cuando nosotros realizamos el link en alguna de las otras ventanas. Entonces, la carga es un poquito demorada y por eso se demora unos segundos más de lo normal. El laboratorio, cuando lo tomaron, el 11 de abril a las 8 de la mañana, que nos informa ese resultado. Lo aceptamos. Si queremos... Qué pena contigo ahí. Ahí viendo que se puede escanear el resultado, ¿cierto? Sí, señora, se puede escanear y se puede traer del escaneo de alguna carpeta donde tú dejaste como ruta para recuperar ese documento. Yo lo escaneé ya en el servicio de urgencia, ¿cierto, Jessica? Y tengo que decirle que este registro quede guardado en una carpeta compartida de escaneo y de allá lo tengo que traer, ¿vale? Para ser indexado en la historia clínica. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Registramos la información de ese examen, ¿cierto? Y quiero interpretarlo. Entonces me dice que es el sodio, cuál, si está normal o anormal, mis observaciones, mi criterio médico, y le doy a aceptar. Con esto ya queda documentado en el cuerpo de la nota. Si yo tengo unas escalas para valoración ambulatoria, las configuro dentro de la nota para ser registradas. Si tengo que registrar riesgo de caída, si por proceso ambulatorio tengo una X o Y escala, lo puedo colocar acá. Una hipertensión. Entonces aquí recuerden, tengo códigos IE10 o la consulta con los ítems de letras para consultar ese diagnóstico. Hablábamos de necesidades, hablamos de educación, siempre son links que nos llevan a otra ventana para documentar data o información. Si el paciente requiere un consentimiento, la misma operación, sí, lo tiene, no lo requiere, etc. Como hicimos el registro de la conciliación medicamentosa, ya en los antecedentes le decíamos que era fármaco, que era enalapril, N medicamentos. En la parte de la conciliación, él nos va a traer la ventana para decir que esos N medicamentos va a continuar, lo vamos a modificar o los vamos a suspender. Voy a decir que lo voy a continuar. Se me habilita para documentar la duración, es decir, voy a seguir con esos 30 días en enalapril. Cantidad a despachar. Recuerden que en las órdenes médicas, siempre que generamos nuestras órdenes ambulatorias, nos hace un campito específico para registrar y confirmar la cantidad que le deben despachar a mi paciente. Entonces, mi paciente tiene enalapril cada 12 horas, entonces voy a decirle, para el mes son 60. Alguna observación de datos clínicos, tomadas dependiendo de cifras tensionales, etc. ¿Alguien va a preguntar? Sí, Eliana, yo te hago una pregunta. Señora. Como ya vengo en mis antecedentes, yo estoy pensando, es como cuando uno tiene que renovarle la fórmula, ¿cierto? Entonces, como mi paciente ya viene, digamos, 3 consultas atrás y lo tengo ya en antecedentes farmacológicos, entonces aquí siempre me va a estar apareciendo todos mis medicamentos, no va a modificarse, a no ser pues de que el médico lo haya modificado, pero acá me va a quedar ya toda la lista de medicamentos que dejé por antecedentes farmacológicos. Sí, señora. Ah, listo. Gracias. Listo, con gusto. Entonces aquí, como nos está diciendo, nos va a traer la polifarmacia de nuestros pacientes. Tengo que decirles la decisión. Si yo como médico en mi atención le digo que voy a continuar a esos 10, le doy continuar. Modifico si voy a modificar la dosis o la frecuencia. Suspendo, no se lo voy a continuar administrando a este paciente. Le digo aceptar y él ahorita, cuando yo complete la data, me va a llevar a la ventana de órdenes para confirmar ese medicamento o esa polifarmacia que tiene el paciente. El destino del paciente es un campo que tiene para informar si el paciente tiene una remisión, si el paciente se va a ir para el servicio de urgencias. Esto es un campo constante. Obviamente aquí tenemos observación, que es el mismo campo constante que hemos visto en algunas de las plantillas de ingreso. Tenemos un análisis del caso, un plan, unas observaciones. Aquí ya quedó documentado nuestro paciente. Le digo firmar.
Y si tenemos algún campo obligatorio, nos va a mostrar una bolita en rojo indicando que ese campo se debe registrar, o si no, no va a permitir firmar la nota. Digitamos nuestra clave y nos va a aparecer la ventanita para diligenciar el proceso de órdenes y demás. Este mensaje es informativo cuando mi paciente no ha pasado por el proceso de ayudas diagnósticas, hacer la activación del proceso administrativo. Como estoy en un ambiente de pruebas, yo me estoy saltando ese paso, pero por ende, él me está informando, pilas, este paciente tiene una cita, pero no se le ha hecho un cargo o un documento administrativo y no me va a actualizar el proceso de RIPS. Como estábamos hablando de los conciliados, entonces él me dice, usted tiene órdenes, le digo aceptar y me va a llevar a la ventana de conciliación donde está ese medicamento que generé, o esos 10 o 20 X medicamentos que yo generé. Pero es que aparte de ese medicamento, para la consulta de hoy, yo quiero administrarle otros medicamentos. Entonces, cuando yo le doy a aceptar, me viaja ese Enalapril y aquí yo le agrego ese otro medicamento que queremos administrarle. Aquí vamos a hacerle que son 15 nomás. Y así genero mis otras órdenes para la atención de mi paciente. Entonces aquí este mensaje es porque no tengo una impresora generada para el sistema. En este momento mi proceso es que yo genere las actividades y se impriman automáticamente, Jessica. La impresión, sí. Perfecto. Entonces aquí cuando yo confirmo mis órdenes, él busca la impresora que yo tenga configurada según mi usuario de terminal y lo envía directamente. Como yo no tengo una impresora, me va a salir este mensaje. Me deja confirmar la actividad y yo tengo que decirle visualizar a la orden y enviarla a la impresora X o Y que yo tenga, me digan que yo puedo enviarla. Perfecto. Entonces esto es la ventana de órdenes. Aquí quedó nuestra historia clínica médica con el registro de esa atención, de la información de la conciliación, de ese examen que yo anexé a la parte de información de resultados. Puedo ingresar a hacer la nota aclaratoria, puedo entrar a generar una nueva orden. Se me olvidó, como siempre decimos, se me olvidó, yo necesito anexarla. Para la impresión, entonces seleccionar para imprimir, visualizar y me genera el PDF de esa atención con sus órdenes generadas para la actividad. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos nuestra compañera de consulta externa aquí? Sí, señora, se llama la enfermera Cristina Marín. Ah, perfecto. ¿Alguna pregunta frente a tu proceso que visualizas? Yo sí tengo una pregunta, Eliana. Si mi paciente lo vieron en consulta, pero requiere que sea llevado a urgencias o al servicio de hospitalización, ¿las órdenes que yo genere de consulta externa van a aparecer en el servicio de hospitalización en urgencias o cómo va a ser ahí? En este momento tú lo tienes configurado que generan la actividad en el sistema y él va al servicio de urgencias o al servicio de hospitalización, lo ingresan y esas órdenes van en físico, Jessica. No, quedan dentro de la historia. Tienes algo que se llama traslado de órdenes, ¿cierto? No, nosotros por consulta externa tienen que hacer el ingreso largo y de ahí generan la orden de hospitalización o de urgencias y generan el resto de órdenes. Cuando el paciente, por ejemplo, llega a urgencias, ahí dice si desea trasladar las órdenes, por el administrador, desea trasladar las órdenes, ellos dicen que sí. Y por hospitalización de igual forma.
Pero Exacto. como acá ya no tenemos ese ingreso largo, entonces, pues por decirlo así, o sea, no tienen que hacer ingreso y tienen que hacer notas, sino que de una vez hacen la atención de la consulta. ¿Cómo van a migrar esas órdenes que van a generar de consulta? Perfecto. Entonces, Ay, como la jefe Cristina no tiene micrófono. sí, yo por eso me volví a la ventana, pero no vi por acá pregunta. Sí, No, no tiene micrófono. no tiene micrófono, pero no vi pregunta. Listo. Vamos a responder el tema del traslado de órdenes. Entonces, nuestro usuario médico genera su nota, genera su orden de traslado a hospitalización o urgencias. Sí, tiene que haber una orden de traslado. Y luego él deriva las órdenes de sus laboratorios, de sus medicamentos y demás. El paciente es arribado al servicio X en el área de admisiones, le dice usted entra por urgencias o entra por hospitalización. El médico cuando hace la nota de ingreso, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hay una nota? Bueno, estoy en el ambiente ambulatorio. La nota de consulta de urgencias o la nota de ingreso a hospitalización y él, como sale la ventana para entrar a órdenes, le dice, usted tiene unas órdenes para trasladar y se realiza el proceso donde usted le da el check y él te migra todas las órdenes que tú tienes generalizadas o él solamente dice, yo solamente quiero los laboratorios y los medicamentos y demás. Ese proceso se hace así. Ah, bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Nuestra jefe no escribió por aquí nada. Perfecto. Jessica, te recomiendo si escribe algo, por si es. Sí, claro que sí, está pendiente. Gracias, muy amable. Entonces aquí se nos visualiza el PDF de esa atención. Entonces, si a Liz le llegan el paciente o el usuario X y le determina que necesita esa atención del día K13 que fue visto por el doctor de cardiología, ella viene, consulta la historia, selecciona, genera el PDF, envía el PDF o genera la impresión de esa atención. Allí, como pueden ver, se ve la nota, su parte de conciliación y las órdenes generadas. El proceso de generación de la impresión de cada una de estas ordencitas es totalmente como se viene hoy en día manejando. Tablero de gestión de historias, órdenes inactivas, órdenes activas, bueno, un proceso común y corriente para hacer la generación de esa orden individual. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. La consulta preanestésica. Entonces hablábamos de nuestros pacientes que vienen para ser valorados porque van a hacer una intervención en la institución o en otra institución. Entonces, el rol, qué tipo de cirugía, toda la parte del procedimiento, a realizar la revisión por sistemas, el examen físico, sus valores importantes de clasificaciones y demás. Eliana, ¿qué pregunta la jefe Cristina? Que si desde acá de consulta externa se tiene la posibilidad que obligue a firmar todas las historias antes de la impresión. Ok, eso se maneja por permisos, que eso lo está revisando nuestra compañera Jessica, para determinar los permisos para guardar y firmar las plantillas. Entonces, ahí es un proceso adicional con el grupo de calidad para permitir. Si tu paciente le realizaron un registro de una nota y ese registro quedó pendiente de firma, él te va a documentar aquí en el tablero. No tengo en este momento como si yo registré acá la información, la dejé pendiente de firma y que yo cierre acá y me diga, no, usted tiene que firmar, no tengo cómo. Solamente eso se manejan con los permisos. Si solo le vamos a dejar el firmar o guardar firmar y que se nos visualice en este espacio. Ahí sí, deseo la palabra Jessica y cómo sería. No, es que el permiso aplica tanto para consulta como para hospitalización. Okay. Y debido a que nosotros, pues, como la parte de educación y que, pues, estamos con internos, residentes, la parte que obligara siempre a firmar, pues, sería lo ideal. Pero debido a esto, toca igual seguir el proceso como estamos, de que guarden y ya luego puedan firmar. Sí, lo único es estar amarrados acá a la parte del icono que nos está diciendo registro pendiente de firma, que es el que hoy en día manejan, ¿cierto? Pero ya te hago una pregunta ahí también. Si yo no he firmado mi nota, no me debería dejar firmar. Ve, imprimir. Imprimir, no.
Ahí es lo que nos está diciendo Jessica, es totalmente. Si ese registro, voy a hacer una nota, permítame. Pero no tengo registro. Dame un segundo, mostramos cómo se hace. Espérate, modifico acá el permiso, como para no quedar con la pregunta ahí. Deme un momentico, hacemos aquí una modificación. Listo. Entonces vamos a tomar el otro paciente, ejemplo. El otro paciente, Ana. Ingreso, iniciar atención, consulta externa, la notica. Antes, si ven que solamente me aparecía el botón de firmar, por lo que acaban de informar, según los procesos internos, tengo X, Y, Z, voy a dejar esta actividad solamente con guardar. Listo. Listo, guardamos. Digo que no quiero generar órdenes, histórico. En este espacio, como puedes ver, si no está firmada la nota, no se me activa el ítem de seleccionar y de visualizar. ¿Listo, compañeros? Hasta que yo no firme la nota, no se me va a activar el botón para permitir generar el PDF y la impresión de la misma. Queda de esta manera. ¿Quedó resuelta la duda de nuestra compañera? Sí. Perfecto. Entonces, le digo firmar. Y ahora sí. Se me activa el ítem para seleccionar e imprimir. Eso nos ayudaría un poco entre el proceso que nos estás contando. En la parte ambulatoria, entonces decíamos que la consulta preanestésica fue lo que ya revisamos anteriormente, entonces nos trae los ítems para revisar el tema del ayuno, para revisar si el paciente requiere reserva de UCI, reserva de sangre, capacidad o algún de los datos. Tiene otro ventanita para registrar los procedimientos ambulatorios. Si solamente citamos a nuestros pacientes por dermatología, por alguna ortopedia, solamente para realizar un procedimiento, esta notica tiene la información de consentimiento si lo requiere, los signos vitales, registro de escalas de valoración, una lista de chequeo. Entonces, igualito. Tengo un diagnóstico previo, posterior y primario, como lo hemos visto en los componentes anteriores. Si en este procedimiento no quirúrgico necesité anestesia, ¿cuál es el tipo de anestesia? ¿Qué procedimiento estoy colocando o qué estoy realizando? Voy a colocar algo loco. La vía, lo que ahorita nos hablaba la doctora, la parte de la vía, tenemos que modificar, que vaya el nombre completo, cuál es la descripción, si necesito marcar qué sitio o región hice, voy a colocarle aquí una función. Hablábamos de materiales, complicaciones, si tenemos algún tipo de muestra, equipo de trabajo, si en esta actividad estuvieron más de un usuario, 2 usuarios, entonces registro la data. Recuerden que estos usuarios se leen de la creación de los usuarios.
cuál fue la observación y la firma. Pregunta aquí. Ninguna. Se validación de un campo. ¿Listo? Tenemos terapias, manejo de terapias ambulatorias, Jessica. Jessica. Ay, hola, qué pena que es que me quedé acá sin sonido. Qué pena que me estabas preguntando. Claro que sí. Te preguntaba si manejamos alguna parte de terapia de forma ambulatoria, si tenemos alguna terapia ocupacional, física o algo así. Tenemos rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar, y ya lo que es terapia respiratoria, pero ya eso pues son unas pruebas de función pulmonar, pero pues, son aparte de los resultados. Ok, perfecto. Entonces, ambulatoriamente y hospitalaria tenemos plantillas para hacer registro por el área de nuestras terapeutas, si estamos hablando de un rol de trabajo o una condición. Este tipo de terapia es un campo constante. Tengo física, ocupacional y respiratoria, pero si en nuestra institución tenemos alguna otra y queremos documentarla, ampliamos ese campo constante o registramos otras terapias, pero no nos identifica qué tipo de terapia, ¿cierto? Tenemos un subjetivo, el objetivo, la información y las indicaciones de nuestra señora terapéutica, la valoración de los signos vitales y demás. Tenemos la parte del procedimiento ejecutado y el plan de trabajo. Pero ¿qué pasa si yo le digo, por ejemplo, una terapia física? Él me va a preguntar si es terapia física, es la primera vez o en control. Si es la primera vez, mi valoración, entonces el sistema me está informando que es terapia y que para el sistema es una primera sesión. Lo de la parte del consentimiento y me habilita otros ítems. Entonces aquí, ustedes es terapia, voy a colocar eso como loco, una descripción. Y en este campo dice el plan, expectativas en la terapia. ¿Voy a hacer terapia física con este paciente? Sí. ¿Cuántas terapias? Voy a colocarle que 10. Paciente, día interdiario, realizar terapia física. Entonces, las observaciones, si le di recomendaciones a la familia, sí o no, y me abre el ítem sí para decir cuáles fueron. No, me lo oculta. Necesidades y educación y demás. La firmamos. Ese número de sesión, ¿cierto? Le dijimos que teníamos una primera sesión, pero que le íbamos a hacer terapia X número. Cuando yo vuelva y seleccione para el siguiente episodio ese paciente, me va a mostrar que, si vieron que aquí en esta partecita yo le digo terapia respiratoria o terapia física, ¿sí ven? Por cada ítem me hace la validación. Yo le dije que tenía una terapia física. Su sesión es la segunda y que nos quedan pendiente 8. ¿Va a terminar las terapias? Si le digo que sí, me termina y cuando yo vuelva a decirle terapias, él me lo va a contar como si fuera la primera vez. Le digo que no y vuelvo y registro la información y así sucesivamente. Me va quedando guardado en el sistema, vuelvo y ingreso nuevamente a la plantilla y él me va descontando. ¿Alguna pregunta? No, en el momento no, la jefe tampoco, pero maravilloso eso que vayan bajando de una vez pues vaya contando las terapias. Sí, nos ayuda a informar, ¿cierto? Si soy primera vez, si soy de control, me ayuda a registrar la cantidad y me controla en la aplicación el número de sesiones. Hay que tener, sí, siempre muy cuidadosos en la parte de si termino o no termino, porque si le digo no, termino, pero que terminé, me vuelve a contar como de primeras la próxima sesión. ¿Vale, Jessica? Esto es, gracias, este es nuestro registro para nuestros pacientes que tenemos una atención ambulatoria. Entonces hablábamos una consulta médica, una preanestesia, una plantilla de procedimientos, nuestra parte de nutrición que ya habíamos hablado, terapias
y demás. Hablábamos que nuestros pacientes, si necesitamos revisar las atenciones anteriores, recuerden, listas de atención y buscamos según el registro realizado, ya sea desde, si ya tenemos historia clínica integrada, entonces seleccionamos el registro y él nos va a mostrar aquí en el histórico el detallado de esa actividad ejecutada ese día. Si es una paciente de un registro antes de nuestra implementación de historia clínica integrada, entonces en esta cuadrícula encontramos el icono para ingresar a la historia clínica de cirugía, a la historia clínica médica y poder detallar allí la información a consultar. Para dar inicio al registro de un paciente ambulatorio, ¿qué debo hacer de primeras? Alguien que me quiera ayudar. Para que se me visualice el menú. Ahí le puse la ayudita. ¿Quién me quiere ayudar? Darle en la opción Iniciar atención. Listo, muchas gracias. Es importante, ¿por qué esta pregunta? Porque en los primeros días recuerden que tanta información que estamos escuchando en estas capacitaciones que el primer día nos pasan el borrador. Hijo de pucha, ¿y ahora qué? Venga, no encuentro mis notas. Recuerde, señor doctor, iniciar atención nos va a activar los menús para hacer el registro de nuestra necesidad o señor usuario, si son nuestras terapeutas. ¿Vale? Recuerden, siempre en este espacio nos va a indicar las listas de atenciones. Entonces, acá en este espacio, las listas de atención, nuestro tratamiento y demás. Si nos aparece este registro, el paciente no le hemos dado ninguna data. Si el paciente fue registrada la información y guardada, no la vamos a poder imprimir. Vamos a ver un paciente con una atención ambulatoria y que el paciente se encuentra inactivo. Ya le cerramos todo su proceso de facturación, el paciente tiene cerrado todas sus noticas. Ingresamos dando el doble clic. Nos aparece la marca de agua diciendo que ese paciente se encuentra inactivo. El hecho de que ya es un paciente que está marcado como inactivo, en este espacio si ven que no se me visualizan las notas de consulta externa, porque tenemos unos indicadores que me dicen, si usted ya está inactivo, no va a poder ingresar a hacer registros de la atención. Perfecto, ¿alguna pregunta en este espacio? ¿Ninguna? Pero por el histórico sí lo podemos buscar. Podemos buscar. Una Con la cosa es buscar, una cosa es buscar y otra cosa, Jessica, es hacer registros. ¿Cierto? Pero por histórico buscamos. Exacto. Para buscar la data que necesitamos, por acá por el histórico venimos y visualizamos. Eso. Pero para hacer notas de un paciente inactivo, no. No se puede. Igual es el No proceso. se puede. Exacto. Pero pues obviamente lo recalcamos, porque a Sí. veces nos suele pasar. Por calidad o alguna cosa que necesiten hacerlo, pues eso se realiza común y corriente, que es hacer la validación con el grupo de calidad, si se tiene, para permitir hacer registros o algún dato importante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Con esto damos el proceso de registro de las plantillas para la atención ambulatoria. Diana, ¿qué pasa? Con los estados en consulta externa seguimos igual. Eso no va a cambiar. Tal cual, sí, señora. Tú tienes los mismos estados que se están presentando en proceso, en salida y demás. Sin presentarse, no anunciado, toda esa partecita tal cual. Los ítems también para hacer los llamados, tú también los tienes. Eso lo vienes manejando, ¿cierto? Claro que eso te consulta, pues, pero te hago una pregunta, así que pena, aparte Tranquila, de muchas veces los estados no nos están cambiando cuando se generan los informes. Entonces, la estadística como consulta, si tienen como inconvenientes respecto a eso. Ok. La jefe Lice también nos puede apoyar, pues, dando como información acerca de esto. O ya sería un error, pues ya lo reportaríamos nosotros, pero sí tenemos como ese inconveniente. Perfecto, lo revisamos en nuestras pruebas. La idea es
digamos, nuestros pacientes ya fueron atendidos y yo ya registré la firma como tal y tengo todo el cierre de mis procesos, ya deben estar quedado en estado salida. Y si no, Listo. buscaríamos inconsistencias. Listo, muchas gracias. Listo. Recuerden, el registro de los antecedentes lo podemos hacer desde esta plantilla sin necesidad de hacer notas de ingreso, devolución o anexados. Siempre nos va a mostrar la demografía del paciente, nos va a mostrar la ubicación y qué especialidad está como tratante de ese paciente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una breve evaluación de conocimientos. Primero vamos a realizar la evaluación al capacitador. Por favor, me colaboran con una evaluación hacia este capacitador. Mi nombre es Eliana Sousa y ya les envío el link. ¿Alguna pregunta frente a su proceso que realice diariamente para aclararlo de una vez? Eliana, yo sí, pues como quiero, estoy casi segura, pues como que la respuesta sí iba a ser la que pienso, pero como para confirmarlo. Listo, Digamos que dime. el mismo episodio hospitalario inicia antes de la salida a producción de esta nueva versión y ese episodio finaliza después de la salida de esta nueva versión. Entonces, toda la información que haya antes de la salida de esta nueva versión, yo la tengo que buscar por la parte anterior de historia clínica para poderla generar en caso que me soliciten pues la historia, y todo lo nuevo lo tendría que mirar por el histórico de la historia integrada. Sí, señora, es así. Ah, listo, gracias. Con gusto. Acabo de enviar al chat, el link para la evaluación del capacitador. Por favor, ingresen. Si tienen algún evento, por favor, me lo informen de una vez. Acabo de enviar el segundo link, que es una evaluación de conocimientos. Es una evaluación muy pequeñita, 5 preguntitas. Por favor, ingresemos. Eliana, la evaluación está preguntando una autenticación. ¿En cuál? Discúlpame, la de conocimientos. La de conocimientos, sí. Permíteme un momento, gracias. A ti. Luis, por favor, puedes validar nuevamente si te permite o te pide alguna otra cosa. Ya permitió, gracias. Muy amable a ti.
Eliana, las personas que ya vayan terminando se pueden ir ya saliendo, ¿cierto? Sí, señora, las personas que ya terminaron la capacitación ya se pueden retirar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias.